nos encontramos. En Ciudad Juárez, las organizaciones nos declaramos listas para recibir la caravana que se encamina hacia nuestra ciudad y estamos trabajando para que el diálogo que se geste en nuestra ciudad, en este proceso de construcción en el que estamos y en el que, si bien no ha sido lo más perfecto precisamente por la irrupción tan rápida del movimiento, se puede ir perfeccionando para poder construir un movimiento que nos abarque a todos, o como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, pero sin militarización. Porque uno de los privilegios de vivir en la frontera, donde se dan los grandes tráficos legales o ilegales, es precisamente que conocemos la dinámica de esos tráficos. Por eso, cuando los sectores narcoempresariales de la ciudad deciden incentivar una lucha contra el narcotráfico, lo primero que decimos nosotros es: no queremos esta guerra, porque es absurdo que los narcotraficantes se combatan a sí mismos. Frente Plural Ciudadano, antes no lo éramos, de ese momento era la Asamblea Ciudadana Juarense, que se había articulado tras la muerte del profesor Manuel Arroyo Galván, universitario, investigador del movimiento obrero. Nos lanzamos a la colonia y empezamos a hablar con los padres afectados. De hecho, nosotros solemos decir que la intervención de Luz María Dávila en el Cibeles, en esa reunión con los grandes empresarios y con aquellas organizaciones que se disponían a administrar los recursos del plan Todos Somos Juárez para aminorar el dolor de nuestra ciudad, nosotros decimos que esa intervención se la debemos a un compañero que estuvo ahí lavando trastes y haciendo el champurrado durante el novenario. Porque cuando llegó Calderón y citó a todos los padres en casa amiga, Luz María Dávila volteó y nos dijo: ¿qué hacemos? Plural, no singular. ¿Qué hacemos? Le explicamos la estrategia del Estado que nosotros veíamos que se estaba desarrollando en nuestra ciudad. Y fue la única de todas las madres que dijo: yo no voy a casa amiga, donde el presidente se reunió en privado, encerró a las psicólogas de casa amiga en la cocina y pudo decirles a las mamás que se había equivocado. Nosotros hablamos con las compañeras de derechos humanos y logramos inscribir como activista de derechos humanos a Luz María Dávila. Por eso estuvo ahí, por el trabajo de unos jóvenes y de unos activistas que lograron romper el cerco de seguridad, y que cuando se enteró que los federales nos estaban reprimiendo afuera del Cibeles, mientras ellos negociaban cómo repartir recursos a los jóvenes, se entera por celular que nos están reprimiendo y confronta al presidente. ¿Cómo era posible? Asesinan a estudiantes y cuando los estudiantes protestan, son reprimidos. De ahí fue el rotundo rompimiento con el gobierno federal. Visita que hacía Felipe Calderón a nuestra ciudad, visita que protestábamos por todos los medios posibles. Represión hubo. Recuerdo mucho a una madre que perdió a su hijo universitario. De hecho, estuvo en el templete y sus palabras al terminar fueron las del movimiento de jóvenes de Ciudad Juárez. Terminaron las madres de Ciudad Juárez diciendo: Ciudad Juárez no es cuartel, fue el ejército de él. Esa madre, cuando los federales empiezan a reprimir y los estudiantes empiezan a aventar piedras y los federales nos las vuelven a aventar, la madre sale descalabrada. Toma la piedra y se va caminando directo entre las piedras hasta el federal y se la da en la mano y le dice: toma, vuélvemela a aventar, ya me quitaron a mi hijo, lo demás qué importa. Eran ejemplos tan contundentes como la de los Reyes Salazar, cuando Josefina Reyes decide oponerse y encabezar la lucha contra la militarización y ver cómo su familia fue poco a poco masacrada y cómo aquellos activistas que se iban sumando a la protesta, sus casas eran quemadas
los compañeros amenazados. O cómo olvidar cuando hicimos la primera protesta contra la militarización, que nos rodeó el ejército de la casa y dijo al casero que allí habitaba un grupo guerrillero subversivo y que iban a reventar. Jamás los jóvenes de Ciudad Juárez en movimiento tuvimos miedo. Cuando decían que el Valle de Juárez era muy riesgoso como para llevar a Josefina a enterrarla, nosotros dijimos, es lo mínimo que se merece la compañera, y nos fuimos en caravana a enterrar a Josefina Reyes. Podríamos dar muchísimos ejemplos de dignidad de los compañeros que han mantenido una lucha por sacar a los militares de nuestra ciudad. Por eso es comprensible que después de 3 años de lucha, las organizaciones de Ciudad Juárez le digan a México, con el gobierno ni pacto ni diálogo, a este gobierno hay que derrocarlo. Son palabras duras, pero esta lucha que se vio en pequeño en Ciudad Juárez se está desarrollando hacia el interior de un movimiento digno, noble, bien intencionado, pero donde, a partir del ejemplo del Arca de Noé, tenemos pavorreales, tenemos urracas, tenemos gallos, tenemos gallinas, pero también tenemos leones dispuestos a defender a nuestro país. En ese sentido, creemos que hay una lucha ideológica hacia el interior del Arca, y tal parece que se empieza a gestar una rebelión en el Arca entre los que quieren mantener al ejército en las calles y los que quieren sacarlo de nuestras calles. Es una actitud respetuosa desde el Arca en la cual estamos y de la cual no nos podemos bajar porque no hay barco al cual volverse a montar. Y tenemos que hacernos del timón del Arca para llevarlo a buen puerto, y esa lucha debe ser fraterna entre aquellos que no piensan igual que nosotros, y solo va a ser construida a partir del diálogo, la discusión y un proceso de democratización, que es lo mismo que le estamos exigiendo a las autoridades. Creemos que el gobierno federal no va a parar su estrategia de militarización. Darle 3 meses de plazo de tiempo significa la muerte de más compañeros, significa la muerte de activistas. La lista de nosotros ya es muy larga. Josefina Reyes, Maricel Escobedo, Susana Chávez, el líder de los comerciantes ambulantes, Géminis Ochoa, el líder de Agrodinámica Nacional, Villarreal Marta, el Gallito de Casagrandes, periodista, Choco, periodista, muchísimos que tal pareciera que es como quirúrgico. Aquellos que sean capaces de aglutinar a la gente son descabezados. Es una estrategia perversa que nosotros, en un mundo de desastre ecológico y en la cual proponemos opciones como el ecosocialismo, sectores reaccionarios optan por lo que nosotros denominamos ecologismos malthusianos. Yo aquí la dejaría, me gustaría que el debate continuara y que fuéramos fraternos, siempre unidos, porque lo que viene, consideramos, se está extendiendo al país y es una estrategia para América Latina. Las bases militares que están construyendo los norteamericanos en Monterrey, en Puebla, siguen avanzando. La base de Fort Bliss fue cambiada de una base de defensa antiaérea, ahora es una base de combate terrestre. En Juárez nos han construido el consulado más grande de Latinoamérica, los norteamericanos. Ya hay una base de combate aéreo en Ocotillo, en California, para aviones driones, de esos que se utilizan para bombardear en Irak. Entonces la cosa no es sencilla y necesitamos trabajar en unidad para poder sacar a este gobierno de la República. Gracias.